Cultura Comunicaciones presenta a Jorge Torres y Felipe González en Recreo Seguro, un video podcast realizado gracias a los fondos concursables del Colegio Médico de Santiago. Bienvenidas Infancias Noventeras, a un podcast para todas quienes, como Licha Oran, verbalizamos por primera vez que nos gustaba un hombre frente a una amiga como Sakura. Para quienes, como Kevin Damango, nos hicimos amigos de la paloma del curso para poder entrar a la banda y encontrar nuestro lugar. Para todas quienes vimos en las reinas del pop el reflejo de lo que queríamos ser, aprendiendo de ellas que el juicio de los demás no es el final de la historia, sino el inicio de nuestro propio show. Y para todos quienes agradecimos a la vida tener una Robin de Stranger Things en nuestras vidas, porque cuánta valentía nos inspiró para atrevernos a ser felices y tener nuestros gays powers. Esto es Recreo Seguro, un podcast para quienes no usábamos las canchas ni los pasillos del colegio. ¡Holi! Bienvenidos y bienvenidas otra vez a un nuevo capítulo de lo que es este Recreo Seguro. Sí, Amigo, ¿cómo estás ahí? Bien, ¿y tú? Creo que siempre me pongo un poco nervioso cuando tengo que partir un nuevo capítulo, y algo que me gusta de nosotros, de nuestra dinámica, es siempre transparentar esas cosas. Como que creo que algo lindo de este trabajo es que lo hacemos nace del cariño y la pasión que tenemos por el activismo y como por difundir cosas que creemos o que estudiamos mucho y que por tanto creemos que hay un amor en eso. Claro. Y creo que en ese amor, esa honestidad de decir, por ejemplo, hoy sí, hoy ya estoy un poco más nervioso que otras veces, es súper Sí, ¿no? Y además sincero. que a mí igual me pasa, sobre todo cuando pasa harto tiempo en el que no hemos grabado, porque, bueno, O sea, claramente esto de digámoslo. aquí no es como va a salir la próxima semana. O sea, estamos grabando y esto de aquí va a salir... Quizás cuándo va a salir. ¿Cuándo? Quizás cuándo va a... Ojalá que salga. No confiamos porque hemos dicho varias No, sí, veces. va a salir. De hecho, Pero- un buen momento para siempre agradecer nuevamente a lo que es que esta temporada es auspiciada, o ¿cómo se dice? La palabra correcta, financiada por el Colegio Médico, por el Regional Santiago, y estamos muy felices porque ha podido levantar un proyecto que esta vez es audiovisual. Entonces ahí también recordamos que ahora no solamente nos pueden escuchar a través del audio, sino que también del video, y que tiene toda esta plataforma de poder ver todas estas figuritas que componen gran parte de lo que es nuestra infancia igual. Sí, y que además siempre van dando pista un poco de lo que vamos a hablar en el día de hoy. ¿Y qué creen ustedes que vamos a hablar hoy día? ¿Vamos a hablar de Charmander? Quiero decir que la Caro... Sí. La Caro nos ofende constantemente en este podcast porque dice, ¿me mueven ese naranjo? Ese naranjo de ahí. El Pikachu naranjo. Pero nada, creo que hay un poco de eso. En cada capítulo van a poder ver un poco como qué figuritas hay y tirando señales de lo que vamos a hablar hoy día. Sí, porque hoy día estamos llenos de personajes potentísimos, femeninos, y muy pocos masculinos que están ahí escondidos, pero que también tienen algo de relación con el tópico del día de hoy. Y yo me atrevo a decir que el capítulo de hoy guarda relación con el corazón de lo que significa este podcast y por sobre todo con el eslogan de este podcast, como esto de para quienes no usamos ni las canchas ni los pasillos del colegio. Y démosle, po. Entonces, po. un poco, el capítulo de hoy día ya el título de Mi Sailor Scout, el rol de las amigas en el closet. Sí. Wow. Wow. Temón. Esto salió a raíz de una conversación X, nomás que fue como, oye, ¿cómo deberíamos hablar de esto de las amigas? Pero fue a propósito también de un personaje Sí. que lo estábamos ya introduciendo en la primera parte del capítulo en relación a Robin de Stranger Things. Sí. Como pedazo de escena que Sí. yo me puse a llorar, me puse a llorar con muchas cosas, pero me puse a llorar también con esta, en relación a como esta valentía que transmite Robin en Will, como para finalmente agarrar valentía en realidad en todo el miedo que había en él. Sí. Y que eso nos generó como... Sí, como madrina un poco este camino en el fondo de conectarte con quién eres, de validar quién eres, de decirte, ¿sabéis qué? Está bien, como loco, tranqui. Como Tranqui, está todo bien. ¿Y con cuánta necesidad teníamos también para escuchar eso nosotros en las infancias? Y en general las personas de la comunidad o las personas que sufren ciertas opresiones o que tienen algún como dificultad en torno a cuestiones identitarias, solamente el hecho de que alguien valide lo que sea que esté cuestionándote o que te esté como generando eso, ya alivia un montón. Claro. Y como, claro, Robin tiene ese rol, ¿cierto?, de poder aliviar en el Y fondo. que no es coincidencia que es demasiado habitual dos cosas. Primero, la amistad entre un gay y una mujer. Ujú. O sea, no es un caso aislado. No son casos aislados. Son casi, yo diría, como una tendencia mayoritaria. Y en segundo lugar, que me pregunto yo, los gays en general tuvimos casi siempre amigas en nuestra infancia.
y nuestras primeras confidentes, y es un poco lo que queremos abordar hoy día, fueron en general amigas. Pero también en este capítulo queremos abordar como algo que de repente se confunde y es como un gay muy decorativo y muy como protagonista del chiste o del humor. Y no es eso, como que queremos tratar de verlo como quizá una alianza, más que un juego como de Pindi. Seamos Pindi, sí, totalmente seamos Pindi. Pero sobre todo. Bueno, estábamos hablando antes de tribus, de qué tribus pertenecemos cada uno. Yo estoy inventando la de Bambi, que es una propia tribu. Sí, que no tiene ni... Le pregunté qué es eso y no me lo explicó. Un Bambi, un ciervo, un cervatillo. Eso fue lo que dijo. Pero no, como que queremos abordar esto de que en realidad, claro, pues no, seamos Pindi sí, pero que en realidad guarda algo mucho más profundo que solamente esta caricatura, que de hecho me trae muchos recuerdos de lo que eran los 90, los 2000, las películas, como que bacán, siendo todo lo fanático que soy de Legalmente Rubia, esa escena como del agachar y posar, como que aparece como esta dinámica de juego entre las mujeres y los gays, que los peluqueros que estaban ahí, seamos eso y enorgullezcámonos de ese juego y de esa risa. Pero creo que esta dinámica entre gays y mujeres guarda algo mucho más profundo que simplemente ese chiste. Sí, o sea, totalmente. Y la idea del podcast también hoy día, al menos, en este aporte, ¿cierto?, como academicista, quizás que podemos hacer de repente, más desde ese enfoque, es hablar de qué teorías hay que subyacen a este vínculo que existe. ¿Es coincidencia? Entre las mujeres y principalmente hombres gays, que está enfocado como en eso el día de hoy. Yo creo que cuando algo es tan sistemático, deja de ser coincidencia. Sí, por supuesto. Algo muestra. Dale. Te quería preguntar si es que, como de qué edad recuerdas tener amigas o que las amigas empezaron a tener un rol más importante. Igual yo creo que soy un afortunado en la vida, lo he dicho en otras veces, porque tengo 3 hermanas y creo que el haberme criado con solamente mujeres me permitió ver Sailor Moon, tener como visibilidad a muchas películas de mujeres, como para mí, no sé, pues ver El Diablo se viste a la moda, Legalmente Rubia, siempre fue como algo parte de mi infancia. Y fue como una referencia gigante a lo que significaba ser gay. Ayer vi Legalmente Rubia de nuevo, de hecho, y dije, igual que bacana haber sido tan chico y ver estas películas. Como siempre había un personaje, que más allá de que podamos hacer una crítica de que si era mejor o peor, pero estaba. Y eso igual lo agradezco en gran parte. Y desde cuando yo empecé a tener amigas, bueno, lo hemos dicho en otras veces, pues como que creo que para mí el momento más seguro del colegio era la sala. Como que la sala era un lugar donde tenía que estudiar, estaba tranqui, conversaba, pero no había una presión de Felipe, eres hombre, así que tenés que ir a la cancha a jugar a la pelota. O para mí el pasillo, si yo nunca lo voy a olvidar, y sorry si he sido reiterativo con esto, pero estar en el pasillo me demarcaba algo como, si me quedo en el pasillo, no sé si puedo decir esto, sí lo podemos decir, filo. ¿Qué voy a decir? No, pero es que mi pensamiento era como, si me quedo en el pasillo me van a tildar de maricón. Y por tanto el pasillo era un lugar que yo quería estar, pero no podía estar. Entonces, finalmente, yo me acuerdo muy bien de mis primeras amigas, que era el lugar donde yo sí quería estar, y me limitaba. Me limitaba como a cierto momento, a no todo el tiempo. Eran 4 recreos en el colegio más encima. Era como, ¿por qué 4 tantos? ¿Por qué tenía ahí tantos recreos? Es que yo era... No, era un colegio de jornada completa. Iba desde las 8 hasta las 5 de la tarde. ¿Yo igual? 2 en la mañana, el recreo de almuerzo y el recreo de la tarde. Ah, es que el recreo del almuerzo nosotros no íbamos. Y volvíamos en la tarde. Y es que igual Linares es chico, pues, sí, como que yo me iba caminando. Yo vivía lejos del colegio, igual me iba caminando y en 25 minutos, 30 minutos ya estaba en la casa. Imagínate el colegio del almuerzo, yo, qué triste, pero yo, por ejemplo, hacía que mi almuerzo durara harto para no tener un recreo tan largo en el almuerzo. Insisto, no tuve una terrible adolescencia en el colegio, pero sí me demarcaba esta presión de tener que comportarme de cierta forma en esos minutos de recreo. Igual a mí me pasa que, o sea, pienso en mi época del colegio, por ejemplo, y yo siento que sí tuve amigos en la infancia, ¿cachai? Pero creo que cuando empieza a avanzar hacia la adolescencia, igual tenía amigas en la infancia. Me acuerdo cuando tenía, no sé, 7 años, eso que es segundo básico, creo. Era un grupo de 2 amigas y 2 amigos, ¿cachai? Jugábamos a ser los Power Rangers. Una amiga era la rosada, yo siempre quería ser la rosada, pero nunca lo verbalicé, así que me quedaba con el azul o el verde. ¿Kimberly, esa rosada? Sí, esa es la rosada. No, esa rosada, que después hay mucha Sí, rosada. pues no, sí, es de esa temporada, de los rosada. Mighty Morphin Power Rangers. Pero bueno, tenía amigas y amigos, pero luego de eso empecé a juntarme más quizás con amigos cuando me cambié mi primer colegio fue un colegio de campo. Yo vivía en el campo cuando era mucho más chico y después me cambié a la ciudad Linares, que en verdad no tenía cine, no hay nada, entonces así como tan ciudad. Pero bueno, y cuando me cambié, ahí quizás me empecé a acercar más a los hombres, tenía más amigos. Pero ya cuando entré a la adolescencia, siento que hay ciertos hitos que empiezan a marcar diferencias, porque en el fondo empiezan los pololeos, empieza el quién te gusta, empiezan los deportes, ya a marcar una diferencia también en qué tipo de deporte practicas, cómo lo practicas, claro, etc. A mí que no me gustaban los deportes. Entonces uno siente que se empieza a quedar un poco atrás, como relegado de esos hitos,
para tus pares, ¿cachai? Claro. Y yo siento que en ese momento, quizás más en la adolescencia, es cuando me vuelco un poco más a refugiarme en mis amigas, en mis compañeras. En la adolescencia, no en la primera claro. infancia, o sea, no primera infancia, sino que... yo diría como 7 años. séptimo básico, ¿cachai? Como de sexto básico hacia en adelante, digamos, sí. ¿Cachai? Antes de eso quizás sí me era más fácil poder tener amigos también. Pero claro, después cuando se empiezan a notar estas diferencias, agradezco mucho a mis amigos del colegio, hombres, que eran muy ñoños como yo, entonces nos refugiábamos en el rol y esas cosas, entonces logré igual mantener un grupo de amigos, hombres en el colegio. ¿Tuviste tu propia dinámica de Stranger Things, como el grupo de amigos? Sí, o sea, nos juntábamos a jugar juego de rol, no con las características de Calabozos y Dragones, era un juego de rol de Caballeros del Zodiaco, pero nos juntábamos en las casas, teníamos el dado. Para ti eso es súper distinto. Para ti, O sea, es que son diametralmente distintos, totalmente distintos. No, y sabéis que lo más entretenido de ese juego que era un juego que se jugaba online y en persona. Entonces, con mis compañeros imprimíamos las fichas y lo jugábamos en las casas y en el colegio y en todas partes. Pero además teníamos una comunidad internacional con la que se jugaba eso y hacíamos torneos. Y en esa comunidad internacional yo empecé a tener una relación con un chico. Porque el chico era Andrómeda y yo tenía la armadura de mariposa. Entonces, es como... Bueno, evidentemente que es algo que nadie más lo dice, pero es obvio. ¿Cómo era su nickname? No, lo que pasa es que tú cuando entrabas a ese juego era todo un proceso, ¿cachai? Porque te teníais que entrenar primero con alguien que ya... Es que este era un juego de rol particular porque emulaba a los Caballeros del Zodiaco. Entonces, tú postulabas y te adoptaba como un maestro que ya era un Caballero del Zodiaco. ¿Ya? Y luego de eso tú podías postular alguna armadura en particular. Y luego te ganabas una armadura. Entonces, claro, yo primero me gané la armadura de Hércules y otras filos, pero después cuando ya empecé a escalar dentro de esta comunidad internacional, puedes cambiarte de armadura y yo finalmente terminé siendo la armadura de mariposa, que es un espectro de Hades. Y este otro chico, que era de Perú, tenía la armadura de Andrómeda. Entonces hablábamos, nuestros personajes eran... Era claramente como un gaydar. ¿Qué armadura eres? ¿Qué armadura eres? Era el gaydar de Saint Seiya, ¿cachai? Ay, qué lindo como, igual. Sí. Y va Saint Seiya estoy. Por lo menos hetero curioso. Por lo menos. Sí, o sea, es que hay muchos personajes queer en todas las sagas. Siempre hay un personaje al menos. Pero ¿y esto a qué edad fue? Estaba en el colegio, estaba en la media ya. Habrá sido segundo medio. Ya, mira, por ejemplo, el otro día, ya preparando este capítulo, hay como una cifra que quiero tirar que me pareció súper interesante, que se describe que en las infancia y adolescencia de la comunidad LGBT, principalmente hombres gays, la primera persona con quien salen del closet en un 60 o un 70% son mujeres. Después se describe que entre un 20 o un 30% las mamás, y menos del 10% son amigos hombres. Ahí yo les pregunto a la gente que está en el público, ¿cuántos de ustedes de repente, permiso para hacer esta pregunta muy dirigida, pero quizás chicos y gays, salieron del closet con amigos como primera persona? Y en segundo lugar, bueno, o sea, con la salvedad que dijimos también que ese amigo no fuera alguien que se estaban comiendo, como que no vale, chicos. No, espérate, esa salvedad. Vale, cuando estábamos preparando el guión, el Feli anotó que él iba a hacer esta pregunta. Él anotó que él iba a preguntar como cuántos de ustedes salieron del closet frente a un amigo y puso Jorge 2 puntos para que yo le dijera Peli, no cuentes si te lo estabais comiendo porque solo quiero alardear de su buena racha. No, para nada. No, mi primer beso fue muy grande con un chico. Ah, muy grande de edad. Yo pensé que el beso. No, muy adulto. No, fue muy adulto, así que no. Te juro que imaginé un beso así, pero con todo. ¿Por qué un beso tan grande? No entendía que te referías con un beso muy grande. No, fue muy adulto mi primer beso y de hecho, algo que. Sí, pues fueron. Bueno, ya lo he dicho otras veces, fue después del colegio que ya lo conté como tranquilamente. Sí, pues. Y con mis primeros amigos que tuve en el colegio jamás les conté. Tampoco como que no podía. Sí, no, yo les conté también. Después de haberle contado a todas les conté cuando yo había salido de la U. Me había venido a Santiago. Grande, estaba acá en Santiago, estaba haciendo la especialidad y justo tocó que ese grupo de amigos con los que jugábamos rol se vinieron a Santiago también. Entonces ahí les conté, ¿cachai? Antes solamente con amigas del colegio. Oye, y en este sentido ya, yéndonos como al por qué pasa esto, porque no es coincidencia, como que claro. Hay algo que nos pasa con... perdón, antes te interrumpí cortito, que es interesante porque, por ejemplo, ya, tenemos una dinámica preciosa, creo, en su mayoría de las veces, o al menos hoy día me dedico a la ginecología porque creo que me llevo muy bien con mujeres, como tengo una dinámica muy entretenida y que creo que hay una confianza que brota muy espontáneamente. Y siempre yo decía como, ¿cómo abordamos muchos temas en este podcast? ¿Y cómo abordar como desde el lado de mujeres, pero sin hablar desde el lado de ellas? Porque no nos corresponde. Pero dije como que lindo hablar del vínculo que se forma entre gays y mujeres, que es súper real, puedo hablar desde mi perspectiva, pero que nos involucra a ambas partes. Entonces abordemos esta no coincidencia, como ¿por qué ocurre? O sea, claro, lo primero es que no hay un algo, sino que hay varias formas de entender o varias cosas que nos pueden aportar a la comprensión de por qué un fenómeno ocurre.
como en toda la vida. O sea, claramente cuando un fenómeno ocurre, no hay una única causalidad para eso. Siempre hay muchas cosas que van ocurriendo en simultáneo y que aportan para que algo finalmente se empiece a establecer como una dinámica en lo social, digamos, ¿cierto? Entonces, volviendo un poco a lo anterior, esto que yo te decía, que claro, nos perdimos todos esos hitos, el pololeo en el colegio, el tema de los deportes, que al menos para mí era súper como disidor, que me distanciaba mucho de las masculinidades, hace también que en la comunidad LGBT y en la comunidad principalmente gay, la amistad se convierta en un refugio demasiado importante. Y si tú lo piensas, eso es algo que se mantiene hasta el día de hoy, como cuántos vínculos uno sostiene o cuántos vínculos uno prioriza en cuanto a las familias de amistades, ¿cachai? Como yo tengo un grupo de amigos con los que soñamos, ponte tú, hacia futuro, cuando ya seamos más adultos, quizás irnos todos a alguna región y comprar un terreno grande. Nunca hemos planteado eso. No, es que otro grupo de amigos. Pues tengo más amigos igual, Felipe, no eres el único. No quiero seguir grabando. Me siento súper incómodo en este momento. ¿Podemos parar? Ya, no vamos a hacer esto de nuevo porque siempre hace esto de empezar a ubicarse en un lugar en el que yo no le tiro flores, que yo no lo quiero. Y después queda solo como quiero amor. Ya, continuemos. Mi grupo de amigos con los que suelo hacer como que de repente nos vamos un fin de semana a algún lugar, ¿cachai? Estamos... bueno, la cosa es que con ellos soñamos con comprarnos un terreno, quizás, ¿cachai? Y construir casas, que es cosa de ser vecinos, no convivir, pero ser vecinos y que tengamos ese espacio nuestro. Es símil de lo que viene siendo lo que es la familia elegida, pues que es una cuestión que es muy utilizada en nuestra comunidad. Y eso es muy de la comunidad LGBT que tiene que ver un poco con esto también, con cómo vamos desde muy pequeños como recalcando la importancia de la amistad. Ahora, la importancia de la amistad es una cuestión como que es transversal a todos los adolescentes. Sí, ¿cachai? Podríamos decir como no acarrearnos completamente, claro, sino en nuestro único... No, pero sí es cierto que las relaciones de amistad de la comunidad adquieren un rol importante también porque, sobre todo hace unos 20 años, no podíamos soñar con familia en términos legales, ¿cachai? Claro. Entonces eso te obligaba a visualizarte entre grupos de pares. Entonces ya sabemos que para la comunidad gay eso es importante. Luego de eso, podemos empezar a comprender qué ocurre. Claro, si yo, siendo chico, no me logro estar quizás a la par con mi grupo de pares de mismo género y empiezo a tener una relación más con las mujeres, lo que empieza a ocurrir ahí es que hay una suerte de algo que se llama alfabetización emocional, ¿ya? ¿Qué es la alfabetización emocional? Es tal como lo dice la alfabetización, es aprender en el fondo, ¿ya? Como cómo voy agarrando este léxico emocional o cómo voy comprendiendo las emociones. Y, que algunos no. Nunca. Y algunos nunca. Hay algunos que quizás deberían volver al kinder emocional, como para poder ahí empezar a diríamos que a mí me pasa siempre con los chicos que... O sea, no siempre, pero no, mentira. Hay algunos que tienen mucha. Pero... me carga esto como que de repente se asocia como hombre gay asociado a sí o sí inteligente emocional. Claro. Amigo, no. O sea, y justamente eso tiene que ver con esto, porque a los hombres, en la infancia principalmente... ¿Faltaron mujeres en su infancia? Puede ser. Puede ser. Porque evidentemente a los hombres se les empieza a inculcar esta cuestión más de no ser vulnerables. O sea, yo siempre hago un juego cuando hago clases en la universidad de qué regalos se le hacen a los niños y a las niñas desde el momento del nacimiento, ¿cachai? Y claro, si uno lo piensa, a los niños con estas frases tipo si te caes no llores, ¿cachai? No seas niñita. Sí, se les empieza a reducir el rango emocional. Y también con los tipos de regalos que se hacen, que son pistolas, juguetes de acción, no sé qué, ¿cachai? Es como si todas las emociones permitidas para la masculinidad fuesen finalmente emociones como la ira, la rabia, la agresividad, ¿cachai? Y otras cosas ligadas al éxito, a la productividad, etc. Pero claro, la pena, la frustración, el dolor no son tan propias. Claro. Y de las mujeres sí. Y los chicos queer habitualmente... Socialmente hablando. Claro, socialmente hablando. Siempre esto es muy individual, las familias marcan un rol importantísimo en eso, entonces esto no es que para todo el mundo sea igual, claro, ¿cachai? Pero es por lo que se puede ver más frecuentemente en la sociedad. Y claro, los chicos queer empiezan a crecer alejados del grupo masculino, por lo tanto no logran cumplir con esa jerarquía social de la masculinidad y son las mujeres quienes empiezan entonces a educar un poco en cuanto a está bien igual que tengáis pena, amigo, ¿cachai? O está bien que podáis llorar. Entonces ya uno agarra esa validación de lo que estoy sintiendo, claro, que parece que me hace distinto al resto. Y ahí uno puede pensar, por ejemplo, en lo que ocurre con Robin y Will en Stranger Things. Cómo la Robin empieza a validar el hecho de que la Robin cacha cuando él está sufriendo en el fondo por esto que le pasa, ¿cachai? Y ella lo que hace es enseñarle un poco, a mí me pasó esto, ¿cachai? Como yo en estas relaciones. Yo creo que, de hecho, cuando mujeres, por ejemplo, hablan de que ya el patriarcado, como que hay muchos hombres que no entienden que el patriarcado también les atañe y que afecta directamente, es como entender que todas las personas producto del patriarcado vivimos en ciertas jaulas, queramos o no. Sí. Entonces, pero claramente esas jaulas van a tener ciertas, entre comillas, ventajas para el desarrollo de algunas cosas. ¿A qué voy con esto? Que, por ejemplo, esta
este mandato de lo que es ser cuidadora, de lo que es ser protectora, etcétera, la mujer lo puede desarrollar. Lamentablemente, no muchas veces por decisión, sino que por mandato. Lo debe desarrollar. Sí. Y en ese deber desarrollar se desarrollan claramente muchas habilidades que al hombre no se le permiten, se le mandatan a no desarrollar, a coartarse de esas, y que por tanto va a ser mucho más fácil teniendo pares, mujeres, amigas, que podamos aprender de esas cosas que a ellas sí se les permitió. Sí. Y que por tanto nosotros, lo recuerdo muy bien como... no sé, pues la Conchi como en mi casa, en una pieza, que era muy chistoso porque nos decían como con la puerta abierta en un momento de la vida. Era como... Y muy lindo porque, no sé, pues de ella yo me acuerdo como que me acerqué a cuestiones como de una visión de adolescente muy bonita como la magia, por ejemplo. Cuestión que nunca habría desarrollado como con mis amigos que también tuve y amigos muy bacanes, pero que nunca había ese contacto como con cosas tan etéreas, como con cosas de fantasía. Claro, como... ahí entra lo otro también, pues, porque por una parte tenemos esto de la alfabetización emocional, pero por otro lado también tenemos esta suerte de cómplice cultural y que tiene que ver con cómo uno empieza a tener ciertos tópicos en común con las mujeres. Tal como tú decías que con tus hermanas podíais ver ciertas series, ¿cachai? Ahí me pasaba que, claro, yo veía Sakura escondido de mis amigos, pero lo comentaba quizás con mis amigas, ¿cachai? Claro. Como que bacana esta serie, no sé qué. También, por supuesto, como buen ñoño, los X-Men, los Caballeros Zodiaco y todo eso, tenía mi grupo de amigos con los que los podía comentar. Pero había un cierto bagaje cultural de ciertas cosas que estaban destinadas para las niñas y que con esas mujeres lograba y empatizar y poder como comentar esas cosas. Entonces, esa complicidad cultural también te aporta ciertas cuestiones. Y ahí también pienso, por ejemplo, en la relación de Lee Chaoran con Sakura, que Lee parte con este rol súper masculino, ¿cachai? Como bien rudo, bien fuerte, y que compite con Sakura por contar las cartas Clow, pero empieza a tener cierta como conexión también en temas que les atañen a ambos, y que tiene que ver con esta cuestión como de cómplice cultural. Estamos en esta misma cuestión mágica, por así decirlo, que me separa del resto, y que finalmente hace que Lee se atreva a confesarle a Sakura que le gusta un hombre, ¿cachai? Y que además compartían el gusto por el mismo hombre. Claro. Que además eso igual pasa, yo me acuerdo mucho cuando le conté a una amiga como a través de carta que era gay, y ella la primera pregunta que me hizo fue como, ¿y te gusta mi pololo? Así como, para ver si además compartíamos el gusto de hombres. Claro. Que eso igual te pasa... Se me ocurren dos preguntas ahí. Mira, lo primero es como que es interesante como el anime, que muchas... Por ejemplo, de repente hay gente que no le gusta el anime y como que dicen, no, porque está muy funado el anime, como siempre hablan de las pechugas de las mujeres, que es una realidad. Sí. Que sobre todo en el anime... Antes de los 2000, como que había una sobreexposición de lo que eran las pechugas de las mujeres, etc. Pero a la vez también, y que creo que es cada vez más constante al momento que han pasado los tiempos del anime, en que cada vez hay más personajes mujeres fuertes, que son las icónicas del anime. O sea, creo como, no sé, pues, el anime más masivo a nivel mundial, que ganó los premios por masividad, fue Shingeki, y el último mismo de Solo Leveling, como que también había personajes muy fuertes. A lo que voy es como... Algo que yo me di cuenta de forma inconsciente quizás, es que en el ser mujer, yo descubrí una fortaleza que admiraba y que hasta el día de hoy, como yo a mis amigas, a mis hermanas, a las mujeres con las que me relaciono, las admiro, que bacán hombres, bacán. Pero todas las mujeres con las que yo me vinculo es como, veo una fortaleza, veo montañas, como que siempre he asociado mucho a la cordillera a mi mamá, como una fortaleza de que de repente no está tan valorada socialmente y que yo la supe reconocer desde muy chiquitito, y fue lo que me permitió como lo que hace Robin, pues como una cierta valentía, decir como, hey, aquí hay una fragilidad que es tremendamente fuerte y uno lo aprende como en el porrazo, pues, y nos lleva en camino adelantado. Sí. O sea, y ahí también entra otra forma de comprender esta relación, y que tiene que ver con una relación quizás más onírica, más soñada, pero esta suerte como de... ¿Cuál es tu diva, cachai? Como del pop que te apadrinó, por así decirlo, que te amadrinó, cachai? Que en mi caso fue Britney. Y claro, lo que representaba era una cuestión del cómo a mí me gustaría quizás poder liberarme de ciertas cosas o poder brillar, ¿cachai? Porque era la de mi época en primer lugar. Pero igual no. Y en esa época estaba, bueno, Cristina, Britney. Puede ser mucho más tarde. Sí, no. Y yo creo que tiene que ver un poco con el crecimiento que fui viendo en Britney, cómo me pegó también, ¿cachai? Como cómo verla desde... no sé, pues partiendo en este look más colegial, ¿cachai? Y partiendo bien joven también, después conociendo su historia desde Disney en adelante, y cómo fue marcando también este proceso de pasar de ser niña, por así decirlo, a ser mujer. Me acuerdo mucho que su canción de I'm Not a Girl, Not Yet a Woman me marcó muchísimo, porque yo también estaba como en ese bucle de no entender bien qué es lo que me pasaba conmigo, ¿cachai? En qué lugar estaba, no me sentía ni muy adulto, ni muy chico, ni muy varonil para lo que se supone que tenía que ser, ¿cachai? Quién me gustaba no correspondía. Entonces esa cuestión como de espacio incierto de la Britney
Permiso, es que, y aparte, como rescatando lo que estáis diciendo, creo que algo muy interesante que nos pasa, y que, de todo lo que dijiste de Britney, y algo que lo dice también RuPaul, como en el contexto, como en cada capítulo, algo que se enaltece y que por tanto tiempo se sintió vergüenza de eso, y creo que las mujeres y muchas artistas lo enaltecen, es la vulnerabilidad. Totalmente. Como el dejarse espacio a ser vulnerable, a decir, como sabéis que esto me afecta. Siempre le he admirado, como de repente, por ejemplo, creo que es mucho más habitual en la música, ponte tú, mostrar el desamor y el sufrimiento por desamor, que es distinto muchas veces como lo expresan mujeres que como lo expresan cantantes hombres. Y creo que muchas veces en cantantes mujeres yo veo las admiro en cuanto a cómo se despojan completamente de lo que sería el orgullo y recogen una vulnerabilidad como sabéis que sí, siento de esta forma y así puedo doler. Y en eso como creo que nada, por RuPaul como que después le dice a muchas concursantes, muchas participantes, como en esa vulnerabilidad hay grandeza. Sí. Y creo que eso es como gran parte del camino de por qué admiro. Sí. ¿Y tu diva? Se sabe. Ariana. Pero grande, interesante, porque tú dijiste Britney porque creciste con ella. Sí. Yo conocí a Ariana tengo 23, hace 5 años atrás. Ok. No, la conocí, pero igual grande, pues, ¿cachai? ¿Y por qué me pasa Ariana? Igual es como entretenido, porque creo como de todas las divas del pop es que... Es la que más se parece a mí, es la que más se parece. No, pero algo que... ¿Sabéis que le admiro mucho a ella? Esa ternura perrísima que tiene. Creo que lo comenté alguna vez. Que creo que de repente como la dicotomía de formas, que como cierto perfil tiene que comportarse de cierta forma. Y creo que hoy en día, no sé, pues en la medicina como que se te exige comportarte de cierta forma, con ciertas especialidades te tienes que comportar de cierta forma, más masculino, menos masculino, especialidades para mujeres, especialidades para hombres. Y creo que Ariana Grande lo que me transmite, lo que me inspira mucho es como este jugueteo de como media camaleónica. Bueno, y que ya... es otra Ariana, de hecho, de hace 5 años atrás. Que ya podemos, esa otra conversación de cómo que se le critica mucho, de cómo está su salud mental actualmente. No me interesa hablar de eso, pero lo que sí puedo decir es como esa como despojo de de las expectativas que tiene la sociedad de ti, y poder ser a veces más perrísima, a veces muy tierna, y mezclar las dos cosas, y que se puede. Y como tantos formatos. ¿Es acaso Ariana la primera miembro de tu tribu Bambi? Bambi, sí. ¿Es acaso somos comunidad con Ariana? Pero sí, yo diría como de ahí nace como esa, y en este juego lo que es ser Bambi yo creo que un poco nace de ahí, como esta sutileza de como es un animal que igual es rudo, o sea, de que se impone, pero sí, yo creo que a la vez. Pero, eso soy. Ay, qué fuerte. Mi patrón. Pero ya, volviendo como al tema de eso, de la diva del pop, creo que hay mucho de eso. Sí, yo creo que las divas del pop y las amigas también... Mi patrón no sea Ariana. Claro, ¿te cachai? Sobre un Bambi, ya, sigamos. Creo que igual configuran un poco esta suerte de como figura de transición, que hay ciertas cosas cuando uno crece, ¿cierto? Sintiéndose un poco más marginado, que ya hemos hablado de eso y cómo se impacta en la aparición del estrés de minorías y cómo eso nos ayuda a comprender la salud mental de la comunidad LGBT, ¿cierto? Etcétera. Hay una suerte de desapego con mis pares. Y evidentemente en la adolescencia los pares son fundamentales. Entonces, como no logro encajar en lo que corresponde, por así decirlo, o socialmente hablando, las mujeres pasan a ser esta figura de apego compensatorio, ¿cachai? Tengo miedo a que mi familia me discrimine, tengo miedo a que mis amigos me discriminen, pero no tengo miedo a que mi amiga me discrimine. Entonces mi amiga es esta figura de contención, esta figura de transición, incluso un poco similar a estos objetos transicionales que decía Winnicott desde la salud mental, que son como estos objetos que usamos para pasar de la niñez a la adultez. Como un buffer. Claro, como un buffer. Y que es, por ejemplo, Linus de Charlie Brown, el amigo que siempre anda con una manta azul. Esa manta azul es un objeto transicional, porque en el fondo es la manta que él tenía de guagua, y en la medida que va creciendo siempre anda con eso, ¿cachai? Las divas del pop y las amigas también pasan a ser esa figura transicional entre un sentirme desapegado de mis pares hacia un sentirme apegado. Esta suerte como de andamio, ¿cachai? Como
en este espacio vaya a estar seguro el tiempo que sea necesario hasta que podáis salir y volver a vincularte con las personas. Tengo que, a propósito de lo que dijiste, que dar un ejemplo que está ocurriendo, está pasando en la serie por la cual estoy obsesionado actualmente, que no entiendo cómo Jorge todavía no la ve. Por favor, véanla. Mi cámara... No la he visto la solo... cámara de Jorge también. Véanla. Heated Rivalry. Pero véanla. Bueno, y en esta serie, como a grandes rasgos, sin dar spoiler, pero se trata de dos chicos que juegan hockey en Canadá. Fue una serie con muy escaso presupuesto, que se planificó solamente para ser estrenada en Canadá, sin mayor expectativa, y sin embargo fue la serie más vista en el año 2025, habiéndose estrenado en los finales del segundo semestre del 2025. O sea, agarró una audiencia gigante, teniendo uno de los capítulos mejor evaluados por IMDb de la historia, como que alcanzó el nivel de Breaking Bad con el último capítulo. Con una serie, insisto, de escaso presupuesto, pero que tiene una cinematografía preciosa, la recomiendo mucho. Y hay algo que quiero destacar en relación a este capítulo, es que hay 3 personajes de los protagonistas que se destacan mucho sus relaciones con 3 mujeres, que son sus amigas. Ahí para quienes ya la vieron, como recordar a Rose, que es la, sin dar spoiler, pero de Chain. Después es Svetlana, que no sé si lo pronuncio bien, pero es rusa. Y es como algo de Ilya. Y finalmente Elena, que es algo también de Kit, creo que se llama. Kip. Lo que quiero llegar con eso es que es interesante como en esta serie, que desarrolla un poco lo que es salir del closet en un ambiente bastante hostil, que es el deporte de alto rendimiento. Esas 3 mujeres en diferentes formas, totalmente, pero muy distintas, tienen impactos súper directos en el proceso de salir del closet de estos chicos. Y por eso también como que uno de estos personajes, que es Rose con Chain, quiero traer y tensionar algo. Te pasa a ti, por ejemplo, que ya siempre se dice que no tenemos que sacar del closet a alguien, ¿cierto? Que lleva su propio proceso, etc. ¿Te hubiese gustado que en algún momento alguna amiga o eventualmente alguna polola que los dos tuvimos nos hubiese sacado del closet? Como que nos hubiese preguntado dirigidamente. Y ahí me pregunto yo, ¿será porque somos personajes? Bueno, igual tenía un personaje. Seamos sinceros, Peri. Igual tenía un buen personaje. ¿Será porque nuestros personajes en esta película llamada Vida? Ya, pero será porque nuestro... Me encanta cuando se te sale. Me encanta cuando se te sale ese Leo. Este delirio que hay en mi mente. Esa idea delirante que tenía en tu ¿Será porque en cabeza? esta tercera temporada de nuestras vidas? No, ya, pero será porque a nuestra edad, recordando nuestra adolescencia, habría sido garrafal, terrible, que una polola nos sacara del closet y que por tanto quizá un chico hoy día de 20 años que está teniendo una relación con una chica, pero que en realidad es gay, y esa chica le dice como, hey, ¿sabes qué? Parece que eres gay, pero tranqui, está todo bien, es mi sospecha, y si es así, como porfa, cuéntamelo porque te quiero ayudar a que no tengáis ese estrés innecesario que tenía encima y seamos amigos, ¿cachai? Como que es un poco en relación a lo que pasa en esta serie que estoy comentando. Yo creo que igual tiene que ver con el contexto. O sea, evidentemente, si pensamos antes de los 2000, en los 90 y algo, que alguien me hubiese preguntado eso, ¿cachai? Como yo... Funá. O sea, claro, ¿cachai? Como no, obvio que no. Como, ¿por qué me preguntáis eso? ¿Cachai? Como, claro. Obvio que lo hubiese negado, jamás hubiese podido responder que aun sí. Aun cuando fuera un vínculo de confianza. Aun cuando fuese un vínculo de confianza, porque aún así... culturalmente seguía siendo algo muy oculto. Te exponen algo terrible. Totalmente. Entonces, claro, distinto es ahora donde tú veis en las series que hay personajes y no sé qué, sabéis que se puede, podéis tener mucho miedo, pero si aparece un personaje como o una persona... En mi mente habría dicho, soy como el de Heated Rivalry, estoy viviendo esa fantasía. Tú hubieses dicho, el de Heated Rivalry es como yo. Eso hubieses dicho tú, porque esa es tu fantasía. No es que tú te parezcas a Ariana Grande, es que Ariana Grande se parece a ti. Oíste ninguneo tan constante. No, se te salió eso por lo mejor. Me encanta cuando se te sale y yo no lo tengo que exponer. Cuando habla tu personaje en mi cabecita. Cuando ese filtro se te desaparece y surge lo que realmente piensas. Ya, pero sí, ¿crees que habría sido más terrible hoy en día que... Si, o sea, en ese momento creo que fuera hoy día. Sí, totalmente. Hoy día quizás, por supuesto, teniendo 16 años, estuviese pololeando con... Pucha, sé de un caso de alguien que conozco que su ex polola, cuando él le contó, ella se lo tomó muy bien. Al día de hoy son amiguis. Yo me llevo muy bien con ella. Hubo un vínculo por medio con... ¿A quién te comiste? No. No, aquí no se expone gente externa. Aquí no podemos traer otros personajes. Igual le podríamos poner nombres así como, no sé, como X-Men, como algún personaje. Ah, Gambito. Gambito, por lo llevaba con alguien, yo me comía Gambito. Mira, ahí yo sabía que tenía... No, pero no fue comerse, fue algo serio. Yo tengo solo relaciones serias.
Eso se llama ser demisexual. Ya, ok. Pero a lo que voy es que creo que es atípica esa historia, esa de que en nuestra edad, de que el chico le cuenta a su polola que es gay y que no haya problema de por medio. Creo que si lo hubiese hecho cuando yo estaba pololeando, es drama. O sea, habría sido drama. Sí. Y creo que de hecho cuando una de mis ex... Pero tantas. No, pero creo que esta es una impresión. Si algún día tengo la opción de conversar con ella, que no creo que ocurra, pero es una impresión que tuve como por rumores, porque digo que ya en rumores, parece que no se lo tomó bien cuando lo supo, pero es una impresión. Ojalá no haya sido así, pero si fue, lo entiendo totalmente. Creo hubo daño de por medio para nada, de ninguna parte. Pero no sé cómo sería hoy en día. Sí, yo me acuerdo con mi ex que habíamos terminado y seguíamos siendo amigos, nos juntábamos con cierto tiempo, ¿cachai? Como bien. Y una vez por algo salió el tema y me acuerdo que ella me dijo como si tú fueses gay no me gustaría saberlo. Entonces fue súper fuerte para mí porque evidentemente yo iba pensando contarle en ese momento, ¿cachai? Bueno, tú tenías la carta lista. Yo venía como con un rubí abajo con lentejuelas, con esta polera, ¿cachai? Esta polera porque me recuerda al día. Qué fuerte igual que te lo diga explícitamente. Sí, entonces claro, yo respeté eso y no se lo dije. Y después de unos años ya volvimos a hablar y se lo dije, ¿cachai? Y ya todo bien, nos seguimos teniendo cariño, creo. De repente intercambiamos algunas palabras por Instagram y bien. Bueno, lo otro que, quizás volviendo como a esto de comprender un poco las relaciones, creo que lo otro importante que aportan las mujeres es que en esa edad es tan importante esa sociabilización, o sea, como esa validación de los pares. De hecho, está súper estudiado desde la salud mental, ¿cierto? La importancia de la validación de pares y cómo que tus pares te validen. En la adolescencia, sobre todo, es mucho más importante que te validen tus papás o quien sea, ¿cachai? Como son tus pares, la importancia. Y en ese sentido, claro, para las personas LGBT que crecen y no son validadas por sus pares o sienten que no van a ser validadas por sus pares, pues ¿quiénes son? Esta suerte de andamio emocional que representan las mujeres amigas de los gays te ofrece ese espacio, pues, como de que efectivamente alguien te valide. Y esa validación de tu identidad ayuda, por ejemplo, a disminuir esta suerte de experiencia de trauma. Como ya hemos conversado en algún momento, es que la salud mental de la comunidad LGBT suele ser vista a veces como experiencias traumáticas, ¿cachai? Y justamente a raíz de ese trauma es que aparecen las patologías de salud mental posteriores, etc. Claro. Y cuando hay una persona de tus pares, que en este caso es un par de otro género, pero no importa, es un par que te valida, disminuye el riesgo de esa experiencia traumática y por lo tanto disminuye el riesgo de los malos índices en salud mental. Entonces, no es solamente una cuestión de dinámica, sino que son personas que efectivamente están ahí como arquitectas de tu identidad de alguna manera, ¿cachai? Ayudándote, validando y permitiendo que crezcas sin tanto riesgo, ¿cachai? Sin tanto como malestar emocional. Todos mis procesos, que fue contarle a alguien, como salir del closet, siempre fue con mujeres, con el objetivo de o sea, primero contarles, como compartir mi secreto, pero también a la vez como ir siendo este trampolín para ir avanzando en el proceso. Si en algún momento, con todo el cariño del mundo, la única excepción es mi papá, pero todos los demás hombres, para contarles fue netamente como te estoy contando porque te quiero, pero tú no me estás ayudando en el proceso. Como te quiero y por eso te cuento. Pero en realidad, claro, pues todas mis amigas, mis hermanas eran como, te cuento porque te amo, porque eres mi amiga, porque eres mi hermana. Y porque lo necesito. Y porque lo necesito contarte, porque sé que tú vaya a ser como una persona, vaya a ser como una energía. Es que de verdad, que no por nada, cuando vimos Stranger Things, este capítulo, cuando Robin le dice a Will, y Will tiene estos poderes, son de verdad de que le transmitieron la valentía, y que sin esa amiga, esa valentía no ocurre, ¿cachai? No. Entonces como... Y por eso como que esto de haberle contado a hombres en mi experiencia personal fue como, insisto, los quiero mucho, pero no me generaron un impacto para poder agarrar valentía de por medio en el futuro. Claro. Y por eso que creo que este capítulo lo valoro tanto, porque gracias a todas las mujeres que estuvieron presentes, no como nuestras amigas, porque también tienen claramente su... Como que tampoco, como lo decíamos al principio, no queremos hacer esta retórica como del ninguno de los dos es accesorio de la otra persona. Acá cada persona es independiente, tiene su propia historia. Pero... Y ojalá poder retribuir tantas cosas preciosas por las que han hecho mis amigas por mí. Ahora, también hay otra lectura del que ocurre. ¿Por qué las mujeres adoptan esto, ¿cachai? Como, ¿por qué agarran este rol, por así decirlo? Pero también tiene que ver con una mirada de ¿qué pasa con las mujeres en esto? Y tiene que ver con que a veces las mujeres notan que ambos estamos viviendo de alguna manera algún tipo de incomodidad, ¿cachai?
las mujeres a raíz también de todas las diferencias que hay en torno a la construcción del género, ¿cachai? En la escuela. Evidentemente, si ni ellas ni nosotros ocupamos la cancha, que es el espacio más grande del colegio, Claro. algo pasa, ¿cachai? Algo pasa. Como algún nexo tenemos. ¿Por qué estamos en los pasillos si la cancha es tan grande? Totalmente. Entonces, esas suertes como de opresiones compartidas, por así decirlo, también te van uniendo. Y es lo que hace también que hoy en día los feminismos y los movimientos LGBT también sean como, se vayan mezclando de alguna otra manera. Hay Sabiendo muchos que hay, puntos de intersección, sí o por sí. supuesto, ¿cachai? Y eso también, desde la adolescencia, sin ese conocimiento, igual se vive de alguna manera. Yo creo que eso de habitar los pasillos con mis compañeras era algo que evidentemente nos unía, ¿cachai? Como... Totalmente. El pasillo guarda una cuestión Totalmente, de complicidad. Totalmente. Hay una escena que está Elena, que es la amiga de Kip en esta serie de Hitler Rivalry, que ella le habla a un pinche de él y le dice como, le pone un estacato, como un ojo con él, como cuídalo. Y es como... es que de verdad, yo me puse a llorar cuando vi esa escena. Porque es que me recordé tanto amigas que tienen esa, como lo dije hace un rato, son montañas, como una fortaleza que la envidio, que la admiro, que la agradezco. Y nada, pues como tú decís, como que creo que desde nuestra primera infancia guardamos complicidades que son para siempre. Y lo otro que también como que se dice, quizás o se sugiere, es que igual, claro, las mujeres en la adolescencia empiezan a tener cambios físicos importantes. La mujer que primero se desarrolla, evidentemente, es objeto también para sus compañeros, ¿cachai? Como que hay toda una dinámica ahí que hace que haya una cuestión más de ocultarse, quizás, ¿cachai? Y como lo que hemos visto es como un lugar un poco más seguro. Entonces, Claro. igual ofrecemos un espacio seguro en el que eso no ocurre, ¿cachai? Esa dinámica con sus padres no está ocurriendo y eso igual es valioso para ellas. Entonces, de alguna otra manera... No hay ningún tipo de amenaza. Claro, ¿cachai? Hay una cuestión más de un espacio para ambos, seguro, ¿cachai? En el Bueno, que podemos igual estar también tranquilos. recordar siempre, como que se dice, como lo gay no te quita lo machito. Sí, no, sí, por supuesto, esto de aquí Lo es... sabemos. Pero a priori creo que hay un escenario, un piso mínimo de Sí. como ya. Sí, no, Hay y una- sabemos que siempre depende de dónde vienes, tu familia, muchas otras cosas. Somos Sí, mucho son más, muchas variables, pero- somos mucho más que gays y mujeres. Como... Bueno, y también creo que algo que también tenemos que relajarnos nosotros, estamos hablando de nuestra historia también. Como que no hablamos, no somos representatividad de nadie, no somos ningún estudio de nada, simplemente hablamos de lo lindo y la nostalgia que tenemos de nuestra infancia y de cómo de repente parece que esa nostalgia no es solo nuestra, sino que parece que es una nostalgia compartida Sí. con varias personas más. Sí, y que algo que también se ve en series. O sea, yo pienso, por ejemplo, en Queer as Folk, que yo sé que he hablado de esta serie antes, pero de verdad que es una escuela para la comunidad LGBT, más enfocada en nombres homosexuales, pero también hay de todo ahí, y que es antigua, desde los 2000. Pero bueno, en esta serie está Justin, que es un chico de 17 años que empieza a descubrirse como gay, a salir del closet. Primero sale con su amiga, que es Daphne, y Daphne lo apaña mil, y en verdad, como que Daphne era la amiga que lo cubría cuando es como, oye, quiero ir a una disco, quiero juntarme con este chico, no sé qué. Bueno, ella se aseguraba de que fuera un lugar piola igual, como que estaban bien, y le decía a la mamá de Justin que estaba con él, ¿cachai? Como para poder usar de cubierta igual. Entonces, como estos personajes igual han ido apareciendo en otros escenarios, quizás no en mujeres y gays, pero sí el rol que tiene Hermione o Luna con Harry y Ron también, ¿cachai? De poder tener un espacio común o de entender las rarezas que tiene el otro, ¿cachai? De dónde venimos, cómo podemos ayudar en esto. Y se empieza a dar esta cuestión común. O sea, para Luna claramente era un bicho raro. Totalmente. Ella comprendía a Harry y le decía como, oye, podemos ver esto porque ambos hemos vivido cuestiones relacionadas a la muerte, ¿cachai? Tenemos un bagaje común y por eso vemos lo que el resto no ve. Pero para Harry también, o sea, para Luna también fue un espacio de tengo amigos, po. Y está diciendo algo precioso porque nos vincula algo que vemos que los dos compartimos. Exacto. O sea, de repente es porque estamos teniendo la visión sobre algo de la vida, es porque algo del pasado nuestro nos vincula. Sí. Entonces, y eso finalmente nos une como una amistad. Es bonita esa dinámica entre Luna y totalmente. Harry. Nunca la había visto. Totalmente. También así como si estuviese diciendo una conclusión. Escríbela. Bueno, tu personaje eso está pensando. Porque... Mi personaje así como, escribe un libro de Luna y Harry. Oye, ya vamos terminando este Sí, capítulo. pero antes de eso sí quería decir que, bueno, agradecerle a todas nuestras amigas en la infancia y también a todos esos personajes femeninos que nos hicieron crecer, a quienes admiramos. Aquí está repartido en todas partes. Ay, sí. A la Sailor Moon, a Sakura, a personajes femeninos de los X-Men como Jean Grey, Tormenta, a personajes de Toy Story muy femeninos también y muy poderosos. Creo que rayo con todos los animes que tienen mujeres Sí, fuertes. totalmente. Onda, no por nada. Tengo una de mis plantas favoritas en mi casa, se llama Mi Casa.
de Shingeki. Creo que todos los personajes de Evangelion, que son mujeres, son gigantes, y que lo digo porque es hace rato esa serie. Bueno, Sailor Moon creo que es icónico de la fortaleza. Realmente. Y la fortaleza emocional, sí. Que eso es lo que más me encanta, que hay un desarrollo de personaje que de repente en Caballero del Zodiaco no se permitía tanto, a pesar de que te gritaban que eran gays algunos. Sin embargo, no se desarrollaba esa... lo vemos en Serena, que es el personaje protagonista, la más fuerte de todas, y es la persona de las más emocionales de todos los personajes de la historia del anime. Sí. Entonces, agradezco como esas referencias que te decían como, podís llorar, podís sentir todo esto y podís ser la persona más fuerte del universo. Y lo otro también, lo que nos ofrecían los personajes femeninos de los videojuegos. O sea, yo creo que todos elegíamos a Chun-Li, sí, a todas las mujeres. Entonces, agradecerle a todos esos personajes. A mí como que siento que ese meme es muy real, de el que dice como, mi hijo no puede ser gay y está obsesionado con las mujeres. Y yo como, las mujeres, y claro, Tormenta, Chun-Li, Sakura, Katy, Sailor Moon. Sí. Es demasiado real. Fueron todos los personajes que construyeron nuestra infancia, que nos permitieron habitar un espacio distinto. Y esas decisiones no eran intencionadas, eran espontáneas. Y algo bonito, algo pasa ahí. Sí, totalmente. Bacán. Así que gracias. Bueno, agradeciéndole a nuestras amigas y a todos estos personajes femeninos de nuestras infancias, pasamos a nuestra siguiente etapa, que es nuestra la Pokédex. Ya, ¿parte yo? Bueno, parte tú. Es una Pokédex muy sencilla, pero no es secreto que una de mis grandes divas del pop, no sé si alcanza para eso, o sea, no digamos no alcanza, sino que es como otra categoría, vendría siendo la de Grand Princess, Diana de Gales. Ella no es solo tu diva... No, es mía. No estaba diciendo que no es solo tuya, sino que ella es más que tu diva. Como que es tu modelo a seguir. Tú siempre decís como mi alter ego. Es mi alter ego. Es mucho decir. Claro, de día Felipe, de noche Princesa Diana. No, sí, la admiro mucho. Bueno, y el datito de Pokédex que quiero traer al día de hoy, bueno, no es secreto la amistad que tenía Elton John con Diana de Gales. Como que no es menor, pues igual ser tan amigos en esa época, con tantas presiones sociales de la alta alcurnia, donde no se prohibían muchas cosas del no deber, como por ejemplo ser gay. Entonces esa amistad la recojo mucho. Y algo bonito, que un dato rosa, un dato muy pop. Tras la muerte de Diana, Elton John canta la canción Candle in the Wind de 1997, que la cantó en vivo como un luto homenaje a Diana tras su muerte, y después de eso nunca más la ha vuelto a cantar en vivo. ¿Por qué lo traigo? Porque creo que Diana, a pesar de como todas las críticas que se le pueden hacer, que hoy en día también pongo a todas las personas en su contexto, como que para mí ya como esa dicotomía de bueno y malo, te pongo en tu contexto, una decisión mía personal, y no sé, para mí la Diana como que ese gesto que quizás puede ser tan sutil como darle la mano a una persona yendo con VIH, fue demoledor con muchos paradigmas que habían en los espacios más conservadores. Entonces creo que esa amistad la rescato hasta el día de hoy. Pueden haber mucha crítica de todo tipo, pero como dije hace rato, no tengo que representar a nadie, y una persona que la admiro hasta... Y qué lindo como haberse hecho amiga siendo la realeza de un chico tremendo, icónico, gay también. Sí, es una linda Pokédex. Y que además da pie para la otra, porque cuando hablaste de esto de la princesa Diana tomando la mano de una persona viviendo con VIH, la enlaza bien con mi Pokédex, que habla un poco del rol de las lesbianas, ¿cierto? Y por qué la L va al inicio del acrónimo LGBTIQ+. Que no es al azar, eso no es porque sí, tiene un sustento. Antiguamente iba la G antes, porque obvio siempre todo construido por hombres, entonces eran lo que es primero. Pero claro, en la época de los 80 y los 90, sé que tú lo sabes, pero quizás el resto de las personas no, algunas de las personas que estén escuchando puede que lo sepan, otros que no. En la época de los 80 y los 90, cuando se dio toda la crisis del VIH-Sida en la comunidad, principalmente de hombres gay, fueron muy marginados y no tenían un espacio o un cuidado propio, ¿cachai? Como entregado por las instancias de salud o por las comunidades, ¿cachai? Sino que eran más bien marginados y se trataban un poco con temor, no se querían acercar. Hombres que quisieran donar sangre siendo homosexuales no se les permitía. Entonces, ¿quiénes eran las que donaban sangre? ¿Quiénes eran las que cuidaban? Las lesbianas. Y claramente las lesbianas ejercieron un rol de cuidado muy importante, acompañando a personas que murieron por VIH-Sida en los hospitales cuando las enfermeras no lo querían hacer. Y tuvieron un rol importantísimo en toda esa crisis. Y a raíz de eso es que era una forma de conmemorar y de honrar ese rol que tuvieron ellas en ese periodo y en ese pic de VIH-Sida, es que el acrónimo parte con la L, como tratando de demostrar también cuán importantes han sido en la historia de la comunidad. Ahora es importante que después de eso...
suele ocurrir esta cuestión de que las lesbianas como que eran solamente cuidadoras de hombres gay. Y posteriormente a eso surgen también los movimientos lésbicos más formales también a marchar y decir me como, encanta. oye, No soy cuidadora de alguien. No soy cuidadora, tengo otras luchas también. O Sí. sea, me banco a mi amigo Cola y lo voy a apañar, ¿cachai? Claro. Y lo cuido, pero también tengo mis luchas. Lo que hablábamos delante, pues, cada una con su propia vida Exacto. también, como no vengamos a decir como al Exacto. alero de. Sí, pero eso, gracias a las lesbianas Sí, por haber cuidado totalmente. las maricas históricas. Y finalmente, para terminar, bueno, también quería como enaltecer a la Pilarcita, mi mamá. Como agradecer, creo que la mujer más importante en mi vida y que le agradezco toda esa fortaleza cordillerana. Bancarse a las mamás que nos han apañado también tanto y que aprenden también después de, bueno, tengo un hijo que es gay, no entiendo nada de esto, pero cómo me educo y cómo hago un proceso también para ir acompañando, hermosa. y eso es hermoso. Así que Infinitas muchas gracias. a las mamás de gays. Sí. Y entonces nos despedimos de la mejor forma que estos dos médicos, nerds y colas lo saben hacer, reflexionando sobre ese primer andamio emocional que construimos en el recreo. Ese vínculo con nuestra mejor amiga no fue solo compañía para no estar solos en la cancha o en el pasillo. Fue nuestra primera estrategia de supervivencia. Mientras el mundo nos exigía una masculinidad que nos quedaba apretada, ellas nos prestaron sus diarios de vida, sus coreografías de pop y sus secretos para que pudiésemos ensayar, en voz baja, la libertad que hoy disfrutamos. A veces pensamos que salimos del closet solos, pero la verdad es que muchas veces lo hicimos de la mano de la Sailor Scout o de Robin de Stranger Things. Sin juzgar, eso nos ayudó a transformar el miedo en gay power, porque aunque la sociedad nos quiera como accesorios, nosotros sabemos que esa alianza fue nuestra primera familia elegida, el primer lugar donde no tuvimos que fingir para ser aceptados. Y nos vamos, mirando reflexivamente al vacío, agradeciendo a esas amigas que nos vieron brillar cuando nosotros todavía teníamos miedo de encender nuestra luz. Y nos despedimos pensando que nuestra vida transcurre con el sonido de este ending. Nos vemos. Chau. Chau. ¡Qué lindo! Las opiniones vertidas en este video podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del Colegio Médico de Santiago. El futuro de Zephyro